y que haga que esos conceptos teóricos encuentren una forma sencilla, rápida de responder al problema. Ahora, si vos estás dando un montón de vueltas para resolver un problema clásico, digamos, como los que están en la guía, y estás tardando un montón y te está llevando un montón de tiempo, no es por ahí el camino. Claramente omitiste estudiar alguna propiedad, algún concepto teórico que te permita resolver la situación de una manera más rápida. Yo sigo insistiendo que esta materia es teórica. La práctica lo único que te da es el entrenamiento como para después no andar demorando tanto en la ejercitación, pero la teoría lo que te da es la inteligencia para poder abordar el problema de una manera más directa. Así que mi consejo, como el de todas las clases, es hay que sentarse a estudiar teoría y ver de qué manera vinculamos esa teoría con la práctica. Hola, Pauli. Hola, Cari, buenas tardes. Hola, chicos, ¿cómo están? ¿Cómo los trata Pablo? Buenas. ¿Los trata bien? Mal, mal. No, mentira. Pobre, yo siempre les dejo las más feas. No, una masa, Pablo. El viernes quise conectarme, pero no iba a hacer mímicas porque no podía directamente hablar. De hecho, todavía estoy medio complicada. Bueno, abordemos la unidad 8, que es el tema que nos toca hoy. Antes de abordar la unidad 8, pregunto si quedó algo pendiente de las 7, ¿eh? ¿Algún ejercicio, algo que les haya generado ruido, que no terminaron de comprender? ¿Alguna idea que no cerró? Recuerden que en la unidad 7 estudiamos qué son los espacios y subespacios vectoriales. Estudiamos la manera de fabricar espacios y subespacios vectoriales. Estudiamos qué es una base de un espacio vectorial y estudiamos una herramienta que se llama rango, que nos permite contar de un conjunto de vectores de Rn cuántos linealmente independientes tenemos para poder describir ese subespacio de Rn de una manera más directa. Con eso cerramos la unidad 7. ¿Qué es lo que vamos a empezar a ver hoy? Como hicimos en matemática básica, una vez que nos presentaron los conjuntos, vamos a ver funciones, ¿sí? Funciones entre espacios vectoriales. Esa es la unidad que vamos a abordar hoy. Si nadie tiene ninguna consulta de las 7, vamos a comenzar entonces con la 8. ¿Se ve bien? Sí, sí, se ve bien. Sí, sí, Perfecto. se ve bien. Bárbaro. Después, si no llegan a tomar apuntes durante el transcurso de la clase, no se preocupen que les dejamos el material subido al aula. Bueno. ¿Qué serán las transformaciones lineales? Eso es lo que vamos a empezar a abordar hoy, ¿sí? Sin dar muchas vueltas ni definiciones muy complejas, una transformación es sinónimo de la palabra función, ¿sí? Cuando uno lee transformación, está leyendo función. Una función, como hemos estudiado en matemática básica, tiene un conjunto de partida que se llama dominio y un conjunto de llegada que se llama codominio, ¿sí? Pero en esta unidad vamos a trabajar con funciones cuya particularidad es que esos conjuntos, dominio y codominio, van a ser espacios vectoriales. Es decir, nosotros en matemática básica, por lo general, trabajamos con funciones de dominio y codominio real. Es decir, agarrábamos números reales, metíamos esos números reales en una fórmula y la fórmula nos devolvía otros números reales. Bueno, después tuvimos la particularidad de representar gráficamente esas funciones. Acá no lo vamos a hacer por una cuestión de tiempo, no nos dan los horarios, pero el objetivo va a ser el mismo. Ahora, de un conjunto llamado espacio vectorial, voy a agarrar vectores de ese espacio vectorial, los voy a meter en una fórmula y esa fórmula me va a devolver vectores de otro espacio vectorial. ¿Sí? Al igual que en matemática básica, al primer conjunto o al primer espacio vectorial lo vamos a llamar dominio de la función o dominio de la transformación y al segundo espacio donde vamos a llegar lo vamos a llamar codominio de la función o codominio de la transformación. Es decir, que una transformación entre espacios vectoriales no es otra cosa que una regla de asignación. Agarra vectores de un espacio vectorial y los transforma en vectores de otro espacio vectorial. ¿Sí?
Mismo concepto que de funciones. ¿Cuál es la diferencia? Que ahora los conjuntos dominio y codominio, en lugar de ser únicamente los reales, pueden ser cualquier espacio vectorial de todos los que venimos estudiando. Por ahora, nada nuevo, ¿sí? Em, en matemática básica, como les dije, trabajamos con números reales. En realidad decíamos que el dominio era el conjunto de los números reales o un subconjunto de los números reales, ¿no? Dependiendo de quién era la función. Y al codominio también le asignamos por lo general el conjunto más amplio posible, que era el de los números reales, pero dentro del codominio estudiamos la imagen de la función. Todos esos conceptos se van a trasladar automáticamente al concepto de transformación, porque no va a ser ni más ni menos que una función. Lo único que cambia es con las piezas con las que voy a jugar, ¿sí? Bien, las funciones son reglas de correspondencia y podían venir definidas en distintos formatos. Recuerden que en matemática básica nos daban o una fórmula, o nos daban un gráfico, o nos daban una tabla de valores, o nos daban una ecuación, nos daban distintos formatos para definir a las funciones. Bueno, las transformaciones también van a poder venir definidas en distintos formatos. Quizás no van a ser los formatos similares a los que nos dieron en matemática básica, pero sí sepan que vamos a tener distintos formatos para poder representar a una transformación. Nosotros vimos en matemática básica que de acuerdo a las características que tenía la función, la podíamos definir de distintas formas. Vimos en matemática básica funciones lineales, funciones cuadráticas, funciones polinómicas, exponenciales, logarítmicas. Las podíamos identificar por el formato o los requisitos que tenían esas funciones, ¿no? Si yo escribía en el pizarrón y igual a 3x menos 5, todos me decían, eso es una función lineal, a esa función lineal le veo la pendiente y le veo la ordenada al origen, ¿sí? Si yo escribía 2x cuadrado menos 7x, a esta función decíamos, che, esto es una función cuadrática porque el polinomio que la define es un polinomio de grado 2, el coeficiente principal es 2, lo que hace que la parábola sea cóncava hacia arriba, la ordenada al origen cero, bla, bla, bla. Es decir, que según la forma que tenía o las características que tenían las funciones, las podíamos clasificar o distinguir entre funciones lineales, cuadráticas, polinómicas y demás. ¿Sí? Con las transformaciones vamos a hacer lo mismo. Vamos a establecer una regla de correspondencia entre dos espacios vectoriales, pero solo nos vamos a dedicar con las transformaciones que vamos a denominar transformaciones lineales. ¿Cómo vamos a identificar que una transformación es una transformación lineal? Bueno, vamos a ver qué requisitos son necesarios para poder decir que la función o la transformación recibe el nombre de transformación lineal, ¿sí? No le tengan miedo a las transformaciones lineales porque vamos a trabajar con funciones en otro formato, digamos, manipulando otro tipo de objetos, ¿sí? Acá les voy a presentar un par de ejemplos de funciones, o de transformaciones. Todavía no las voy a clasificar, como para que vean que el concepto de función, independientemente de quiénes sean los conjuntos dominio y codominio, es exactamente el mismo. Miren, el espacio vectorial B, que sería el dominio de la función, es el espacio vectorial de las matrices de orden 2, de las matrices cuadradas de orden 2. Es decir, mi dominio va a ser el espacio vectorial de todas las matrices de 2 por 2. Y mi espacio vectorial W, que sería el codominio, es el conjunto de los números reales. ¿Sí? Entonces, se define una función o una transformación, que ¿qué es lo que hace esta función o transformación? Toma del dominio matrices de 2 por 2 y los transforma en números reales. ¿De qué manera se produce esa transformación? Fíjate, entra en la función una matriz ABCD, ¿sí? Y lo que hace es robarle los coeficientes o los elementos a esa matriz y los transforma en esta cuenta. A por D menos C por B. Entonces, por ejemplo, si en mi dominio se encuentra la matriz 1, 2, 3, 4, según esta fórmula,
Entra a la matriz 1, 2, 3, 4. ¿En qué se va a transformar? ¿A quién le corresponde? ¿Con quién se corresponde la matriz 1, 2, 3, 4? Menos Menos 2. 2. Claro, porque según esta fórmula, lo que hace es, entra a la matriz, le roba los cuatro elementos y dice A por D menos C por B. 1 por 4 menos 3 por 2. Entonces, este elemento del dominio se vincula con este elemento del codominio. ¿Sí? Che, esta cuenta es, perdón, es una cuenta especial que se le hace en las matrices. ¿Recuerdan cómo se llama esta cuentita? Cálculo de determinantes. Es el determinante. O sea que lo que hace esta función es agarrar una matriz de orden 2 y la manda automáticamente al número real que representa el determinante. ¿Qué pasa si entra la matriz nula? Sale el número real nulo. O sea que la matriz nula, según esta función t, se vincula con el cero. ¿Qué pasa si entra la matriz identidad? Que también es una matriz de orden 2, Sale ¿no? el 1. Según esta función, entra la identidad, se vincula con el uno. ¿Sí? ¿Qué pasa si entra la matriz 1, 2, -2, -4? Menos 8. ¿Mm? Está mal ahí, ¿no? ¿Mm? Mm, No sé, acá puede entrar cualquier Tendrá el matriz. cero. ¿No sería menos 4 menos Ah, menos no, 4 cero. menos Cero de 8? nuevo. Cero Cero es. de nuevo. Y acá Ah, no sí, la sí. tendrían que haber dudado. ¿Por qué no la tendrían que haber dudado? Miren la matriz, ¿qué particularidad tiene? Son múltiplos. Son múltiplos las filas. ¿Y qué Claro, pasaba en el determinante de una matriz que tenía filas mm, múltiplos? el determinante vale cero. Ah, entonces no la tendrían que haber dudado tanto de esta. Claro, se puede ¿Eh? aplicar Si perfecto. tenemos bien afianzado lo de Ujú. la primera parte del parcial, automáticamente me tendrían que haber dicho cero. ¿Sí? Claro. Bien. Esto es una función, chicos. ¿Se dan cuenta que no modifica en nada a los conceptos que conocemos de matemática básica? Porque los que conocemos de matemática básica, por ejemplo, si tenemos la función, no sé, f de x igual a x cuadrado, si en el primer conjunto tengo un 2, en el segundo voy a tener un 2 al cuadrado. O sea, en el codominio lo voy a vincular con 4, ¿sí? Bueno, si acá entra cero, cero al cuadrado va a parar a cero. Si acá entra un menos uno al cuadrado va a parar a un uno. Bueno, ¿cuál es la diferencia? Que acá entran matrices A, B, C, D, matrices de orden 2, y el resultado va a parar a un número real, que en este caso particular, la fórmula se pone caprichosa y dice que da A por D menos C por B. En realidad lo que me está diciendo esta función es, esta función lo que hace es transformar matrices de 2 por 2 en números reales. ¿A través de qué expresión se transforma esto? Bueno, calculando el determinante. A cada matriz de 2 por 2 le asocia su determinante. Ese es un ejemplo de función, de transformación. Todavía no las estamos clasificando. Estos son ejemplos como para que entiendan que lo que ahora va a llamarse dominio no necesariamente va a ser el conjunto de los números reales. Puede ser cualquiera de todos los espacios o subespacios vectoriales que venimos estudiando. ¿Sí? ¿Se entendió un poco la idea? Sí, sí. Sí. Vamos con otro ejemplo. Ahora, el dominio de esta función es el conjunto o el espacio vectorial de los polinomios de grado menor o igual a 2 con coeficientes reales junto con el polinomio nulo. Más sencillamente, P sub 2. Y el codominio, es decir, entran polinomios de grado menor o igual a 2 y salen vectores de R3. ¿De qué manera se conectan estos dos espacios vectoriales? A través de esta función que se llama t. ¿Qué dice la función t? La función t dice, entra un vector que es un polinomio de grado menor o igual a 2, a ese polinomio le robo los coeficientes y lo transformo en un vector de R3. También, así se define la fórmula de esta función. Entra un polinomio de grado menor o igual a 2, sale un vector de R3. ¿Qué vector de R3 sale? El del coeficiente de x cuadrado, punto y coma, el del coeficiente de la x, punto y coma, y el del término independiente. Entonces, si entra este polinomio a la función
¿Con quién se vincula? ¿Qué vector de R3 me va a devolver este elemento del dominio? 2 menos 5, 3. 2 menos 5, 3. Porque me robo los coeficientes del polinomio en el orden en el que está previsto acá, que es en orden descendente, ¿no? Primero el término cuadrático, segundo el término lineal y tercero el constante. Si entra el polinomio nulo, ¿qué me devuelve? 0, 0, 0, 0. 0, 0. El vector nulo de R3, ¿no? Porque todos los coeficientes son cero. Si entra el polinomio menos x cuadrado menos 9, Menos 1, 0, menos 9. menos 1, 0, menos 9. Y si entra 4x más 1, 0, 4, 1. perfecto. ¿Se entiende cómo funciona esta función, valga la redundancia? Entran polinomios, salen vectores de R3. ¿Cómo se produce esa transformación? Según esta regla. Esta regla viene definida así, ¿no? Podría haber sido otra la regla de asignación, ¿no? Podría haber transformado P sub 2 en otro espacio vectorial que no sea R3. Bueno, se le antojó a esta función comportarse de esta manera, ¿sí? Bien, ahora, vimos dos ejemplos de funciones entre espacios vectoriales, pero esas dos funciones no sabemos si son las funciones o las transformaciones que nos interesan trabajar a nosotros. Nosotros vamos a trabajar únicamente con las transformaciones que vamos a denominar transformaciones lineales, ¿sí? Y una transformación para que sea lineal no tiene que tener el formato A por X más B, ¿no? Como definíamos en R a las funciones lineales. Tiene que cumplir con algunas condiciones. Puntualmente tiene que cumplir con dos condiciones. Para que una transformación se la pueda denominar o se la pueda llamar función o transformación lineal, tienen que pasar dos cosas. Primero, si yo tomo dos vectores del espacio vectorial dominio y los sumo y los meto dentro de la función o de la transformación, esa cuenta, esa imagen, porque acuérdense que cuando uno mete un elemento dentro de una función, lo que obtiene es una imagen, tiene que ser igual a la suma de las imágenes de cada una de los vectores que metí en la función. Es decir, el transformado de una suma de vectores me tiene que dar lo mismo que la suma de los transformados. ¿Qué me está diciendo esta primera propiedad? Si vos en el dominio de la transformación sumás dos vectores, y les aplicás la transformación, ¿sí? En el codominio, esta cuenta, que sería la imagen o el transformado de U más B, tiene que ser igual al transformado de U o a la imagen de U más la imagen de B. Es decir, si vos sumás dos vectores en el dominio y le aplicás la transformación, te tiene que dar igual que si sumás las imágenes de cada uno de esos vectores. ¿Sí? Eso es lo primero que dice esta propiedad que llamé número 1. Y la segunda dice que si vos a un vector lo multiplicás por un escalar y luego lo metés en la transformación o en la función, el resultado te tiene que dar lo mismo que si primero metés el vector y luego multiplicás por el escalar. Fíjense que estas dos condiciones que definen a las transformaciones lineales están vinculadas a las dos operaciones que definimos en los espacios vectoriales. Y tiene todo el sentido del mundo, ¿no? Porque esta función opera con vectores de un espacio vectorial y los manda a vectores de otro espacio vectorial. Y entre los espacios vectoriales tenemos asegurada la cerradura de la suma y la cerradura del producto por escalar. Entonces, tenemos que hacer cumplir estas dos condiciones para poder decir que una transformación o una función pretenda ser transformación lineal, ¿sí? No se confundan, perdón, con la cerradura de la suma y la cerradura del producto para los espacios vectoriales, ¿eh? Son dos condiciones que están vinculadas a la suma y están vinculadas a la multiplicación por un escalar, pero son condiciones de las funciones,
no de los elementos, ¿sí? La imagen de una suma de vectores tiene que ser igual a la suma de las imágenes de cada uno. Y la imagen de un vector por un escalar tiene que ser igual al escalar por la imagen del vector. Esas son las dos propiedades que tenemos que chequear, ¿sí? Vamos a retomar estos dos ejemplos que les di recién y vamos a ver si estas condiciones se cumplen. El primero era, tomo matrices de orden 2 cuadradas y las mando a los números reales y la regla de asignación es que a cada matriz le hacemos corresponder su determinante. ¿Está bien? Voy a arrancar con algunos ejemplos numéricos. Dijimos que la matriz 1, 2, 3, 4 iba a parar al menos 2, ¿no? 1, 2, 3, 4 es una matriz del dominio, menos 2 es un número real, pertenece al codominio. La función que hizo, le calculó el determinante de la matriz 1, 2, 3, 4 y automáticamente vinculó esta matriz con el menos 2. ¿Sí? Bueno, después vimos que la matriz de identidad se vinculaba con el número real 1. ¿Hasta ahí estamos de acuerdo? Sí, Mira, esta matriz, vamos a llamarle A sub 1, es del dominio. Esta matriz, vamos a llamarle A sub 2, es del dominio. Esto sería la imagen de la matriz 1, la imagen de la matriz A1, y esto sería la imagen de la matriz A2. Según estas dos propiedades, ¿qué tenemos que chequear? Tenemos que chequear que si sumar yo la sumo, matriz y primero tengo calcular. que sumar en el dominio, ¿no? Primero sumo las matrices y después le aplico la imagen. Esto me tiene que dar igual que la imagen del primero más la imagen del segundo. Sí, Entonces primero tendremos que sumar 1, 2, 3, 4 con la matriz de identidad, ¿no? ¿Qué nos da esta suma? 2, 2, 3, 5. Bien. Si yo ahora meto en la función la matriz 2, 2, 3, 5, ¿qué número real va a salir? Menos 1. No sé cómo estás calculando. 4. 4, porque es 10 menos 6, ¿no? El determinante. Se quedaron Ah, pensando. no, yo había hecho menos 2 más 1. Ah, Como no, pará, porque primero sumé las matrices y las metí en la función. está ¿Sí? bien. O sea que esta me da el transformado de 2, 2, 3, 5, nos da 4. Ahora, vamos con la imagen de la primera. La imagen de la primera nos da menos 2. La imagen de la segunda nos da 1. ¿Estas cuentas son iguales? No, ¿Qué significa eso? que no son transformaciones lineales. Exacto, esta función ya intenté probar la primera condición y no se cumplió. ¿Sí? Intenté probar, puse algunos ejemplos, no intenté probar nada. Hice un par de cuentas con la primera condición y ya me di cuenta que con las cuentas que hice, la primera condición no se verifica. No se verifica, listo, no es transformación lineal. A partir de ahora, transformación lineal va a ser TL. ¿Sí? Pero lo que estamos haciendo es nos estamos proponiendo ejemplos numéricos para tratar de comprender cómo es esto de la definición de la transformación lineal. ¿Sí? La transformación lineal me propone agarrar dos elementos del dominio, sumarlos y buscarle su imagen. Y después nos dice, a cada uno de los elementos que agarraste, buscar su imagen y sumarlos. Si te da lo mismo, cumple la primera condición. Y después, si la primera cumple, hace lo mismo con la segunda condición. ¿Sí? Bueno, estos son ejemplos numéricos. ¿Está bien? Un ejemplo numérico que hace que alguna de estas dos condiciones falla es suficiente para probar
que la transformación no es lineal. Entonces, ¿qué es lo que vamos a hacer cuando nos digan demostrar si una transformación es lineal? Bueno, vamos por la más rápida. Si la transformación no es lineal, propongo un contraejemplo que demuestre lo contrario, o que demuestre que falla alguna de las condiciones. ¿Tengo que probar que fallan las dos? No, con que muestre una sola es suficiente. ¿Sí? Mira, voy a cambiar el ejemplo, o voy a cambiar la propiedad. Nosotros sabemos que si entra en el dominio 1, 2, 3, 4, sale como imagen el -2. ¿Sí? También sabemos que a las matrices las podemos multiplicar por un escalar. Se me antoja multiplicar por el escalar 3. Sabemos qué le pasa a la matriz cuando la multiplico por el escalar 3, ¿no? Deja de ser 1, 2, 3, 4. ¿Quién sería ahora? 3, 6, 9, 12. Bien. Ahora, primero multipliqué por un escalar y ahora le calculo la imagen. La imagen es el determinante. ¿Cuánto me da este determinante? -2. ¿O no? No sé. 36, 3 por 12, menos 54. Está lejos de ser -2, Ah, no, ¿no? nada que ver. Porque acordate que es la diagonal principal menos el producto de la diagonal principal menos la diagonal secundaria. No sé por Menos qué tenía en la 18. cabeza que si multiplicás por un escalar la matriz, te iba a seguir dando el mismo determinante. No sé por qué. Ah, no, no, no porque no sabemos eso. Lo que hicimos Ah, fue primero multiplicamos por el escalar en la matriz, tenemos una matriz nueva, y a esta le calculamos el determinante. 36 menos 54 menos 18. Escuché por ahí Sí. que... Bien. Ahora, ¿qué pasa si a la imagen de la matriz la multiplicamos por el escalar? Ahora, hacemos al revés. Primero calculamos la imagen y después multiplicamos por el escalar. Fíjate que la imagen de 1, 2, 3, 4 es -2. Así que esto se transforma en 3 por -2, que es -6. Y acá de vuelta no nos da lo mismo. No nos dio igual multiplicar a la matriz por el escalar que el escalar por la imagen de la matriz. No nos dio lo mismo, porque acá nos dio -18 y acá nos dio -6. Acá tenemos otro contraejemplo. Pero este contraejemplo prueba que no se verifica la segunda condición. Entonces, ¿cuál tengo que usar para mostrar que la transformación no es lineal? La que vos quieras. Proba que falla esta o proba que falla esta. ¿Cómo pruebo que la transformación no es lineal? Con un ejemplo numérico. ¿Sí? Elijo dos vectores del dominio y los sumo y le busco la imagen y después le busco la imagen por separado y la sumo. O elijo un vector del dominio, lo multiplico por un escalar, le busco la imagen y después al vector le busco la imagen y después lo multiplico por el escalar. Y me tiene que dar distinto. Si alguna de las dos falla, ya alcanza con ese ejemplo para probar que la transformación no es lineal. ¿Sí? Bueno, así que esta función en la que entraban matrices cuadradas de orden 2 y salían sus respectivos determinantes, es una función, es una transformación, no cabe en duda de que agarra cosas y las transforma, pero no cumple con las condiciones que hagan que esa transformación se denomine transformación lineal. ¿Sí? Analizamos el otro ejemplo, el de los polinomios. Agarré dos de los que le calculamos las imágenes.
Hagan las cuentas ustedes de las dos condiciones. Primero sumamos, después le buscamos la imagen y le buscamos la imagen a cada uno y después sumamos. A ver si nos da lo mismo. ¿Se acuerdan lo que hacía esta función, no? Entraba el polinomio de grado menor o igual a 2 y lo transformaba en un vector de R3 cuyos coeficientes eran primero el cuadrático, segundo el lineal, tercero el constante. Sabemos cómo se suman los polinomios, ¿no? Bueno, primero le calculé la imagen al U, porque me acuerdo que era el 2 menos 5 3. Y me acuerdo que la imagen del B era 0 4 1. Esta es la imagen del primero, esta es la imagen del segundo. Y la suma de las imágenes me tendría que dar lo mismo que la imagen de la suma, ¿no? Entonces acá primero sumo los dos polinomios. 2x cuadrado menos 5x más 3 más 4x más 1. Ya sabemos cómo se suma, ¿no? El 2x cuadrado queda igual, menos 5 más 4 menos 1x y 3 más 1, 4. La imagen de 2x cuadrado menos x más 4 es 2 menos 1, 4. La pregunta es, ¿esta imagen, que es la imagen de la suma, coincide con la suma de las imágenes? Sí. Coincide, ¿no? La suma de las imágenes nos dio 2 menos 5, 3, 0, 4, 1. Y la imagen de la suma nos da lo mismo. ¿Qué significa esto? Que se cumple la primera condición. Ahora que se cumpla la primera condición, para este ejemplo, ¿es suficiente para decir que la transformación es lineal? No. No, habría que chequear ahora la otra condición, ¿no? Entonces, sumé los vectores, le busqué la imagen. Le busqué la imagen a cada uno y después lo sumé. El resultado me dio igual. Parece que esta transformación verifica la primera condición, tiene chance de ser lineal. Vamos con la segunda. Elegí de vuelta el vector 2x cuadrado menos 5 más 3 y acá al escalar yo elegí el menos 2, pero elegí el que vos quieras. Elegí el que vos quieras. K por U. O sea, al polinomio U lo tengo que multiplicar por menos 2. O sea que menos 2 por el polinomio U se transforma en menos 4x cuadrado más 10x menos 6. Y la imagen de este vector es menos 4, 10, menos 6. Ahora, a la imagen de U, que dijimos que daba 2, 5 menos 3, si la multiplico por menos 2, ¿me da lo mismo? Sí. Bueno, ¿esto quiere decir que la transformación es lineal? ¿Y habría que probar el otro vector o no? ¿O No, ya es suficiente? porque es la operación lo que hay que probar. Ah, ok. La de la suma la probamos, la de la multiplicación por escalar la probamos. ¿Puedo afirmar que la transformación es lineal? Y no tendrías que probar como para todos los ABC, sino para esos Exacto. solos. Gracias, Ignacio. No puedo decir que es lineal la transformación, porque elegí un par de ejemplos para mostrar que las condiciones se cumplen. Y que funcionen para dos o tres ejemplitos que usamos, no significa que funcione para todos los vectores del espacio vectorial dominio. ¿Que cuántos son? ¿Cuántos vectores viven en P sub 2? Infinitos. Entonces, yo no puedo decir que la transformación es lineal porque agarré dos vectores del dominio y chequeé las dos condiciones. Porque si justo agarraba otros dos y no andaba, si justo tuve la suerte de agarrar dos que verificaban las condiciones, eso no me da garantías. Entonces, para pasar en limpio, cuando una transformación no es lineal, para demostrarlo puedo usar un ejemplo y probar que falla la primera o que falla la segunda condición, con un ejemplo concreto.
Ahora, si yo quiero demostrar o probar que la transformación sí es lineal, tengo que probar que funcionan las dos condiciones para cualquier vector del espacio vectorial, no para un ejemplo, sino para vectores cualesquiera. Entonces tenemos que chequear estas dos condiciones, pero no ahora con el vector 2x² menos 5x más 3, sino para un vector genérico de P sub 2. ¿Sí? Entonces, para hacer esta demostración no voy a usar un vector puntual. Yo elegí llamarle ax² más bx más c a un vector u y al vector b le puse dx² más ex más f. Pero vos podés definir a los polinomios con el nombre que vos quieras. No sé, qué sé yo, se me antoja ponerle al primer vector p de x a x² más bx más c, y al segundo vector se me antoja llamarle q de x y le pongo a sub 1x² más b sub 1x más c sub 1. Definilos como quieras, pero fíjate que le ponga el nombre que le ponga, yo estoy definiendo vectores que viven en P sub 2, pero no estoy hablando de ninguno en particular. ¿Sí? Y acuérdense que necesito definir dos elementos del dominio y un escalar cualquiera. Y el escalar, acuérdense que nosotros trabajamos con escalares reales. Con estos vectores genéricos voy a hacer el mismo trabajo que hicimos con los ejemplos. Voy a tratar de probar que si sumo primero y después lo meto en la función, el resultado que obtengo es el mismo que si primero meto en la función cada uno y después sumo. ¿Sí? Cuando uno quiere probar que la transformación es lineal, está haciendo una demostración y como en toda demostración, tiene que quedar en claro qué es lo que estás haciendo. Entonces, existen dos caminos para poder hacer la demostración. Primero, sumar los vectores y luego meterlo en la imagen, ir haciendo cuentas, hasta llegar a la conclusión de que esto es lo mismo que la suma de las imágenes, que eso sería probar la primera condición. Y el otro camino sería hacer esta cuenta por un lado, hacer esta cuenta por otro lado y después cotejar los resultados, que nos dé lo mismo. ¿Sí? Pueden hacerlo como ustedes quieran. Pueden salir del primer miembro de la igualdad de la primera condición, ir haciendo cuentas hasta llegar al segundo miembro, o divido la primera condición en dos partes, ¿no? Primero calculo la imagen de la suma y después calculo la suma de las imágenes. Si las cuentas me dan iguales, ya probé la primera condición. Si vos me decís a mí, ¿cómo arrancaría yo a demostrar que una transformación es lineal? Y voy por el segundo método. No sé cuán bien les ha ido en las demostraciones en matemática básica, ¿sí? No sé qué tan bien les ha ido o qué fácil o difícil les ha resultado hacer una demostración en matemática básica. Pero en la segunda opción, que no es la más agradable a la vista o no es la más académica posible, no es una opción que esté mal, pero es una opción que es segura, porque en realidad lo que hago es dividir lo que yo quiero probar en dos cálculos. Y lo que quiero probar significa que esos dos cálculos en definitiva me terminen dando lo mismo. Así que si quieren podemos hacer esta demostración yendo por la segunda opción. ¿Qué les propongo que hagamos ahora? Para los vectores que ustedes hayan definido, U, V, P, Q, como quieran llamarle, primero sumemos los vectores. Segundo, metamos esa suma adentro de la función y veamos qué resultado nos da. Ahora voy por el otro lado. Calculamos la imagen del primer vector, calculamos la imagen del segundo vector
y sumamos esas imágenes. Y después controlamos si esto y esto nos dio igual. Si nos dio igual, se verifica la primera condición. Va en camino a ser transformación lineal. ¿Sí? Bueno, les propongo que hagamos esto, a ver cómo sale. Bueno, creo que ninguno tuvo problemas en hacer esta suma, ¿no? Puse los No, paréntesis de las constantes a propósito como para separar y que se vean bien los coeficientes de x cuadrado, el de la x y el constante, porque cuando yo meta esto dentro de la función, ¿qué tengo que hacer? Y me robo el primer coeficiente, va a ser la primera componente del vector de R3. El segundo coeficiente va a ser la segunda componente del vector de R3. Y el constante va a ser la tercera. ¿Está bien? Acá sí, calculé la imagen de la suma. ¿Sí? Primero sumé y después busqué la imagen. Ahora, ¿qué tengo que hacer? Buscar la habría que imagen por buscar separado, ¿no? sí, multiplicar por No, un K. no, estoy con Ah, la no, primera perdón. condición. Sí, sí. Primera condición. Ok. Todavía no cambié, ¿eh? Tengo que calcular la imagen del primero y la imagen del segundo. Bueno, si u es ax cuadrado más bx más c, ¿quién es la imagen de u? A, B, C. ABC. Más, si b es dx cuadrado más ex más f, ¿quién es la imagen? D, E, F. Bien, y estos son vectores de R3 que podemos sumar tranquilamente, ¿no? ¿Se suman componente a componente? Pregunta, ¿me dio lo mismo la imagen Sí, de la suma que la suma de las imágenes? sí, Bien, entonces, ¿cómo? La imagen de la suma me dio igual que la suma de las imágenes, se verifica la primera condición para que la transformación sea lineal. Acuérdense que transformación lineal de ahora es TL. ¿Sí? Vamos con la segunda condición. Ahora sí el producto, Santi. Tomo el mismo vector U. No le pongo paréntesis.
que es ax cuadrado más bx más c. Y tomo un escalar k, por ejemplo, que pertenezca a los reales. Entonces, ¿quién sería k por u? Y multiplicar a todo el polinomio u por el escalar k, ¿no? K por a, x al cuadrado, más k por b, x, más k por c. ¿Y quién es la imagen de k por u? El coeficiente de la x, K, A, el punto y coma, coeficiente de, K, B, punto y de x coma. cuadrado, perdón, el de x, exacto, y el constante. ¿Sí? ¿Y ahora qué tengo que hacer? Poner el escalar afuera y ver si me da lo mismo. El escalar lo dejo afuera. La imagen de u dijimos que era ABC, ¿no? Multiplicación por escalar sabemos cómo se hace. Todo el vector queda multiplicado por ese escalar. Pregunta, ¿nos dio lo mismo? Sí, nos dio lo Sí, mismo. Entonces, ¿cómo? La ¿Cómo se imagen del cumple? escalar por el vector me da igual que el escalar por la imagen del vector se Se cumple la segunda verifica. condición Exacto, la segunda condición. para que la transformación sea transformación lineal. TL. Exacto. Y como se verifican las dos, La transformación es TL. la transformación que iba de P sub 2 a R3 según esta fórmula, Ujú. podemos confirmar que es una transformación lineal. ¿Por qué? Porque chequeamos que se cumple la primera condición y chequeamos que se cumple la segunda. Y no lo chequeamos con un ejemplo. Lo chequeamos en forma general. Agarramos dos vectores genéricos y un escalar cualquiera. No le dimos ningún valor concreto. ¿Sí? ¿Por qué? Porque cuando le dimos valores concretos, las condiciones se verificaban para los ejemplos que elegimos. Entonces, para los ejemplos que elegimos, si las condiciones verificaban, pareciera dar indicios de que la transformación tenía chances de ser lineal. Pero los ejemplos no me alcanzan para demostrar que la transformación es lineal. Entonces, ¿qué hicimos? En vez de agarrar dos vectores concretos y un número real puntual, agarramos dos vectores genéricos y un número real cualquiera y chequeamos que efectivamente las dos condiciones que definen a una transformación lineal se verifican. Por lo tanto, podemos decir que esta función o esta transformación que transforma vectores del espacio vectorial P sub 2 en vectores de R3, al cumplir las dos condiciones, define que esta transformación es efectivamente una transformación lineal. ¿Sí? ¿Quedó más o menos claro esto? Sí, por ahora sí. Bien, ¿el consejo cuál es? El consejo es empezar poniendo ejemplos concretos por dos motivos. Uno, para entender cómo funciona esa transformación, qué es lo que hace esa transformación. Si yo meto tal cosa, ¿en qué se transforma? ¿Sí? Los ejemplos sirven como para entender qué rol cumple esa fórmula que define la transformación. Ya que me pongo ejemplos, me voy a poner dos ejemplos puntuales. Traten de buscar ejemplos que no sean muy evidentes, ¿no? Tratar de evitar vectores nulos o componentes uno que en la multiplicación o en la suma no alteran los resultados. Tratemos de poner elementos del espacio vectorial muy dispares, digamos, que no tengan similitud. Entonces, yo me voy a poner dos ejemplos numéricos. Voy a buscarle la imagen a cada uno de los ejemplos numéricos para entender cómo funciona esta transformación. Después voy a sumar esos dos ejemplos que puse y le voy a buscar la imagen y voy a ver si coincide con la suma de lo que ya había encontrado. Si eso para el ejemplo anda, voy con la segunda condición, multiplico por el número real que se me dé la gana.
Si la segunda condición anda, parece que esa transformación tiene chances de ser lineal y ahí lo demuestro en forma general. Ahora, si yo me puse los ejemplos y para los ejemplos que yo me puse, o falla la primera condición o falla la segunda, el ejemplo mismo ya sirve para probar que la transformación no es lineal. ¿Sí? Bueno, en el ejercicio 1 de la práctica 8 tienen para entrenarse con este tipo de ejercicios en los que hay que aplicar la definición de transformación lineal, ¿sí? Lo que hacemos cuando probamos es aplicar la definición de transformación lineal. Bueno, acá lo tienen resuelto para después cuando le subamos el material. Algunas cuestiones a tener en cuenta antes de seguir haciendo más ejercicio. La transformación va de un espacio vectorial B en un espacio vectorial W. Como les vengo diciendo desde el minuto 1, al espacio vectorial B se lo llama dominio de la transformación y al espacio vectorial W se lo llama codominio. Nada nuevo. Para cualquier vector que vive en B, decimos que B pertenece al dominio de la transformación. Es decir, B tiene que ser un vector del espacio vectorial de salida, ¿sí? Cuando yo ese vector lo meto dentro de la función, obtengo un nuevo vector, por eso un nuevo vector vive en otro espacio vectorial, ¿sí? Este vector que sale de la transformación se llama transformado de B, ¿sí? O más simple, la imagen del vector B según la transformación. Son dos formas de nombrar al resultado de lo que entró en la fórmula, ¿eh? Nosotros en matemática básica lo conocíamos como imagen del elemento. Bueno, podemos seguir llamándolo imagen del vector B o del elemento B, o también se suele usar el nombre transformado del vector B. Es decir, es el resultado de haber transformado el vector B. Simplemente son a títulos informativos, ¿sí? Si W es la imagen del vector B, entonces el vector B es la preimagen de W, ¿sí? Vale para la ida, vale para la vuelta. Si yo tengo un vectorcito acá y le aplico la transformación y obtengo un vectorcito acá, yo digo que W es la imagen de B, ¿no? Pero si lo quiero leer al revés, yo puedo decir que B es la preimagen de W. Podría haber más de un vector que vayan a parar a W, ¿no? Entonces la preimagen ya sería un conjunto, ¿no? ¿Dónde está el B? ¿Dónde está el B1? ¿Dónde está el B3? Podría ser un conjunto la preimagen de un vector, ¿sí? ¿Está bien? Yo no puedo ir del vector B a W1 y del vector B a W2. ¿Por qué un mismo vector no puede ir a parar a dos lugares distintos? Porque no sería una función. No sería una función y las transformaciones son funciones, pero sí puede haber un montón de vectores y todos van a parar al mismo W. ¿Está bien? Entonces, cada vector del dominio tiene su propia imagen, pero cada imagen del codominio puede tener un conjunto preimagen, ¿no? Es más, puede haber vectores en el codominio que no tengan preimagen, que sea un conjunto vacío la preimagen de algún vector del codominio. ¿Sí? Pensemos en el ejemplo de matemática básica recontra claro. Si mi espacio vectorial dominio son los números reales y mi espacio vectorial codominio son los números reales. Y la función o transformación es x cuadrado. ¿Quién es la imagen del 1? Del menos 1, perdón. El 1 El 1. ¿Y la imagen del 1? El 1. también el 1. También el 1. Entonces yo digo,
La imagen del -1 es 1. La imagen del 1 es 1. ¿Quién es la preimagen del 1 de acá? El -1 y el 1. Y tiene 2. En este ejemplo tiene 2. ¿Sí? ¿Quién es la preimagen del -6? Conjunto vacío. Conjunto vacío, porque no hay ningún número que al cuadrado me dé -6, ¿sí? Entonces, cada vector del dominio tiene su respectiva imagen. Cada vector de la imagen o del codominio tiene su preimagen. La preimagen puede ser un solo vector, puede ser un conjunto de vectores o la preimagen puede ser vacía, ¿sí? Puede que justo el vector del codominio que elegí no tenga preimagen, ¿sí? Pero son conceptos que manejamos de matemática básica. ¿Está bien? Ahora, si cada vector del dominio tiene su respectiva imagen, el conjunto de todos esos transformados, de todos y cada una de las imágenes de cada vectorcito del dominio, se llama imagen de la transformación. La definición de imagen de la transformación es la misma definición de imagen de función que vimos en matemática básica. La misma. ¿Sí? Bien. Vamos a trabajar algunos conceptos. Supónganse que me dan la transformación que agarra vectores de R2 y los transforma en vectores de R2. ¿Cuál es la fórmula de transformación? Esta que dice acá. A cada vector de dos componentes lo vas a multiplicar por esta matriz de orden 2 y te va a dar un nuevo vector de dos componentes. Y acá voy a hacer una aclaración. Los vectores de dos componentes no se pueden multiplicar por unas matrices. Porque ¿cómo multiplico un vector que vive en un espacio vectorial por una matriz que vive en otro espacio vectorial? No es posible hacer esta cuenta, ¿sí? Ahora bien, acá es donde vamos a hacer una pequeña trampa. Vamos a pensar al vector de R2 como una matriz. ¿Qué tipo de matriz? Y puede ser una matriz fila, entonces lo voy a pensar como un XY, o lo puedo pensar como una matriz columnar, entonces lo voy a pensar como XY, ¿sí? ¿Se puede hacer esto? Sí, por lo que vimos en la clase pasada. ¿Se acuerdan que la clase pasada con Pablo trabajaron el rango de una matriz? Y uno de los usos del rango de una matriz era acomodar todos los vectores de Rn como filas de una matriz. Y decíamos, si ubicamos a los vectorcitos como filas de una matriz, como filas podemos generar una matriz y a esa matriz buscarle el rango y viceversa, ¿no? Si teníamos una matriz, podíamos pensar que las filas de la matriz eran vectores de Rn y las columnas de la matriz eran vectores de Rm, ¿sí? Bueno, acá haciendo esta distinción, este producto entre la matriz y un vector de R2 es posible hacerlo. La pregunta es, este producto A por X, ¿cómo tengo que poner al vector de R2X? ¿Como XY como fila? Sin la coma, ¿no? ¿O lo tengo que poner como XY como columna? Hay que ponerlo como columna ¿Por qué? porque la multiplicación de matrices se puede dar si el número de filas de la primera matriz es igual, Alberre. Si el número de columnas de la primera el número de matriz columnas de la primera matriz es igual al número de filas de la segunda columna, de la segunda matriz. de la segunda matriz. Bien Sí. Santi, ¿sí? Entonces, este producto lo vamos a poder hacer si pensamos en los vectores de R2
como si se tratase de matrices columnas de dos componentes. ¿Sí? Entonces, ¿qué es lo que hace esta transformación? Vamos a poner ejemplos numéricos para entender. ¿Sí? Ejemplos para entender. Si yo elijo el vector 1, 2 de R2 y lo meto en la transformación, ¿qué tengo que hacer con el 1, 2? Multiplicarlo por esta matriz. Entonces voy a hacer 1, 2, 2, 1 y como bien dijo Santi, al vector lo voy a poner como matriz columna para que se pueda hacer el producto. ¿Sí? ¿Se acuerdan que era fila por columna y sumo? 1 por 1 más 2 por 2 me da 5. 2 por 1 más 2 por 1 me da 4. O sea que el vector 1, 2 del dominio se transforma en el vector 5, 4 del codominio. ¿Sí? La imagen del vector 1, 2 es el vector 5, 4. ¿De qué otra manera se escribe la imagen? El transformado del vector 1, 2 es el vector 5, 4. ¿Sí? Ay, no termino de entender. No sé, agarro el vector 3, 0, que vive en R2. ¿Cuál es la imagen del vector 3, 0? Y bueno, según esta fórmula, a 3, 0 lo tengo que multiplicar por esta matriz. 1, 2, 2, 1. ¿Cómo lo multiplico? No puedo. Bueno, lo pienso como una matriz columna. 3, 0. Y hago la cuenta. 1, 2 por 3, 0. 1 por 3 más 0. 2, 1 por 3, 0. 2 por 3 más 0. Bueno, el vector 3, 0 se transforma en el 3, 6. La imagen del vector 3, 0 es 3, 6. O más fácil, la imagen de 3, 0 o el transformado de 3, 0 es 3, 6. Entonces, yo puedo multiplicar o transformar cualquier vector del dominio si entra el vector AB. ¿En qué se transforma el vector AB? Que sería cualquier vector del dominio. ¿Cuál es la imagen de AB? Y va a ser esta matriz por el vector AB, 1 por A más 2 por B, la primera componente. 2 por A más 1 por B, la segunda componente, se va a transformar en esto. Entonces la imagen del vector AB es A más 2B, punto y coma, 2A más B. Y así puedo ir transformando el vector que se me dé la gana, el vector de R2 que se me dé la gana. ¿En qué se transforma? En el resultado de multiplicar a ese vector por esta matriz, que es una matriz caprichosa, que me la dieron así en la fórmula. La fórmula caprichosamente lo que quiere hacer es transformar vectores de R2 en vectores de R2 multiplicándolos por esta matriz. ¿Sí? A ver si se entendieron estos conceptos que definimos hace un ratito. ¿Cuál es la imagen del vector 1, 1? ¿Será 3, 3? Lo pensé así nomás, sin nada, con Hacé el la cálculo cuenta. mental. Sí, Te espero. bueno, gracias. Gracias. 3, 3. Bien, Santi. Quería que lo chequearas porque lo Sí, lo dijiste estaba bien, chequeando. pero no sabía si lo dijiste bien de carambola o lo habías dicho bien porque No, habías lo hecho. pensé, lo pensé mentalmente como simplemente sumarlo adentro y dije, ¿será sumarlo adentro? Quizá hay un truco. Y no, era así de fácil. Era así de fácil. Pero bueno, Igual, quería que lo profe, cheque. Sí, esa respuesta está bien escrita. sí, porque mira, ¿qué entró en el dominio?
Un Un vector de vector de R2 R2. que sale de la transformación. Ah, está bien. Pensé que quedaba escrito en forma de matriz. Si De vos lo 2 por escribís 1. en forma de matriz, lo escribís para que este producto tenga sentido, Está bien, después lo para volvés. que puedas, para que esa cuenta se pueda hacer, ¿no? Pero Está vos bien. siempre mirá quién es tu dominio y quién es tu codominio. Tu dominio es vector de R2, que lo que escribas tenga formato de vector de R2 y lo que sale tenga formato de vector de R2. Que en Claro. el medio tengas que recurrir a escribir a los vectores como matrices es una cuestión estratégica para poder resolver el cálculo. ¿Sí? Está bien, está bien. Sí, sí, sí. Bien, vamos con otra pregunta. ¿Cuál es la imagen del vector 0, 1? 0 menos 1, perdón. 0 menos 3. ¿Hiciste la cuenta? Sí. A mí no me da eso. -2 menos 1. A ver, me gusta un poco más, ¿no? Sí. Porque yo acá tengo que multiplicar por 0 menos 1, ¿no? Fila por columna. 1 por 0 más 2 por menos 1. Menos 2 la primera componente. Ahora voy fila por columna. Fila 2 por la única columna que tengo. 2 por 0, 1 por menos 1. Así que la imagen de 0 menos 1 es menos 2 menos 1. ¿Sí? A ver. ¿Cuál es la imagen del vector 0? 0 de R2. 0, 0. Sí, porque acuérdense que el vector nulo como que absorbe todas las cuentas, ¿no? Multiplicar por 0, absorbida siempre 0. ¿Cuál es la imagen del vector xy? X más 2, 2, X más 2y, la primera componente. 2X más Y. Perfecto. ¿Sí? Hay que hacer este producto. Primera fila, con la única columna que tengo, es 1 por X más 2 por Y, es esta. Segunda fila, con la única columna que tengo, es 2 por X más 1 por Y, es esta. Bien, una preguntita más. ¿Cuál es la imagen de la transformación? Si entran todos los vectores de R2, todos, ¿qué va a salir? Los vectores de R2 que cumplan la condición 4. La Exacto. respuesta del Porque ¿de qué 4. manera represento a todos? Así, ¿no? Con el XY me refiero a todos sin referirme a ninguno en particular. Sí, Exacto. Entonces, la imagen de todos esos vectores, que dijimos que la imagen de todos y cada uno de los vectorcitos constituían el conjunto imagen, es la imagen de todos esos vectores, son los vectores de la forma x más 2y, punto y coma, 2x más y. ¿Sí? El conjunto imagen de la transformación es el conjunto de vectores de R2, porque acá está la imagen, ¿no? Son los XY que pertenecen a R2 que cumplen con esta condición, con que la primera componente sea X más 2Y y la segunda 2X más Y. Y ahí definí el conjunto imagen de la transformación.
Fui calculando la imagen de cada vectorcito y después cuando hablo de un genérico estoy hablando de la imagen de todos los vectores XY. Y como dijimos que el conjunto imagen de una función es el conjunto de todas y de cada una de las imágenes de los vectores del dominio, una forma de calcular la imagen de todos los vectores del dominio es usando un genérico y haciendo las cuentas con el genérico. ¿Qué me va a devolver? Otro vector genérico de R2, que son infinitos vectores de R2. Bueno, esos infinitos van a estar en la imagen. ¿Sí? ¿Puedo preguntar si el vector 0, 1 está en la imagen? ¿Qué Tendría que tengo? hallar una Dale, combinación que nos devuelva el 0,1. tengo que buscar algún XY que cuando lo transforme me dé como resultado 0, 1. Tengo que buscar algún XY que cuando los transforme me den como resultado 0, 1. ¿A dónde nos fuimos? ¿Dónde terminamos? En un sistema de En un ecuaciones sistema de lineal. ecuaciones lineales. Todos los caminos conducen a Roma, ¿sí? Si este sistema tiene solución única, es que había un solo vector del dominio que tenía como imagen el 0, 1. Si este sistema no tuviese solución, y bueno, no hay ningún vector del dominio que tenga como imagen el 0, 1. Y si este conjunto tuviese infinitas soluciones, había un montón de vectores del dominio infinitos que tenían como imagen el 0, 1. ¿Sí? Bueno, por ahora no nos vamos a detener en resolver este sistema, pero fueron conceptos que manipulamos vinculados a conceptos conocidos de matemática básica que los trasladamos para acá. ¿Qué es lo que cambia? La fórmula y los elementos que voy a manipular. ¿Sí? Es importante que para estos ejercicios no pierdan de vista quién es el dominio y quién es el codominio de esta función. Bueno, me quise adelantar y lo escribí al revés. El ejercicio 6 sería el mismo que planteé yo en el de recién, pero con 1, 0. ¿Sí? Bueno, el de 0, 0 ya lo habíamos dicho, ¿no? Este está repetido, no le den bolilla al 7. Bien, ¿qué propiedades cumplen las transformaciones lineales? Yo las voy a enunciar. La demostración está hecha en el apunte, pero se las dejo para que la piensen ustedes en sus casas porque no es muy difícil de analizar. Propiedad 1. Siempre, 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 en toda transformación que quiera ser lineal, la imagen del vector nulo del dominio tiene que ser el vector nulo del codominio. Cualquiera sea la transformación que me den. Si la transformación es lineal, el 0, sea quien sea la fórmula, se tiene que vincular con el 0. ¿Sí? El 0, sea quien sea la fórmula, se tiene que vincular con el 0. La demostración es bastante simple, ¿sí? La imagen del 0 es 0. El único truquito que hay que usar para demostrar que la transformación, si es lineal, la imagen del 0 va al 0, es escribir al 0 como la multiplicación de cualquier vector del dominio por un escalar, por el escalar 0, para que me dé 0, ¿no? Aplicar la segunda propiedad de las transformaciones lineales y mostrar que esto da 0. No nos detengamos. ¿Qué les tiene que quedar presente? Que la imagen del vector nulo del espacio dominio es el vector nulo del espacio codominio. ¿Sí? Segunda propiedad. La imagen del vector opuesto del dominio es el opuesto de la imagen del vector B del dominio. ¿Sí? La demostración nos reparecía, hay que escribir al vector opuesto como -1 por B, aplicar la segunda propiedad de las transformaciones lineales y sale. ¿Sí? Y una tercera propiedad dice lo siguiente. Como nosotros estamos trabajando en espacios vectoriales,
Yo puedo tomar un conjunto finito de vectores del espacio vectorial dominio y con ellos armarme combinaciones lineales, ¿no? Si yo me armo combinaciones lineales entre los vectores del dominio, genero subespacios del dominio, ¿sí? Ahora, si yo estas combinaciones lineales las meto en la transformación, el resultado va a ser nuevas transformaciones lineales, nuevas combinaciones lineales, perdón. Es decir, que las combinaciones lineales del dominio que generan subespacios vectoriales, cuando se meten en la transformación, ¿qué me devuelve la imagen? Me devuelve las combinaciones lineales de las transformaciones de esos vectores. Es decir, yo puedo generar subespacios vectoriales del dominio y cuando los meto en la función, el resultado van a ser subespacios vectoriales en la imagen. ¿Sí? Básicamente lo que dice esta propiedad, o dicho en palabras más amigables, es que la transformación lineal se lleva las combinaciones lineales del dominio a combinaciones lineales de la imagen. Y lo que conserva son los escalares de las combinaciones lineales. ¿Sí? Una combinación lineal de vectores del dominio se lleva a la imagen con las imágenes de cada uno de los vectores de la combinación lineal, conservando los escalares. Ahora vamos a ver algún ejercicio para que esto se entienda un poco mejor. Vamos a un ejercicio de parcial. Me dan esta transformación lineal. Esta transformación lineal agarra vectores de R3 y los transforma en vectores de R2. ¿De qué manera los transforma? Entra un vector cualquiera en R3 y sale un vector de dos componentes. Estas dos componentes, la fórmula se le antojó que salgan así. La primera del que entró más la última forman la primera componente de la imagen. Y la segunda componente menos el doble de la tercera forman la segunda componente de la imagen. Les doy 10 minutos para que me digan si esta transformación es lineal o no. ¿Consejo? ¿Por dónde empezamos antes de arrancar a demostrar? Un ejemplo Un puntual. ejemplo. Busquemos ejemplos. Elijan dos vectores de R3 concretos, ¿eh? Los que ustedes quieran. Lo tenemos que decir, ¿no? O podemos Sí, elegir pongan ejemplos numéricos. Ejemplos numéricos. 1, 2, 3, 3, 4, 6. Bueno, uno, 2, 3 y 3, 4, 6. Bueno, Santi, para tus ejemplos, probá que si primero sumas y después calculas la imagen, te da lo mismo que si primero calculas la imagen de cada uno y después sumas. Claro. Y después díganme un escalar, el que ustedes quieran, concreto. 2. 2. Bueno, y por otro lado hay que probar que si agarro el U o el B, el que ustedes quieran, ¿eh? Es indistinto. Si yo primero multiplico por 2 al U o al B, me da lo mismo que si multiplico por 2 a la imagen del U o del B del que hayan tomado. Esto con números. Si con números alguna de estas dos falla, ya tienen el contraejemplo. Si con números las dos andan, ahí me largo a demostrar. ¿Sí? Ahí me largo a demostrar. Bueno, les doy 10 minutos para que me digan si esto funciona o no.
Che, para el ejemplo que puso Santi, yo sumé U más B y me dio 4, 6, 9, ¿no? Sí, Ahora, la imagen, esto sería la imagen de 4, 6, 9, ¿no? Según esta fórmula tengo que hacer la primera componente más la última, es decir, 4 más 9 sería la primera componente, X Sí, más Z. 13 Bien, y la segunda es Y menos el doble de Z, o sea, 6 menos el doble de 9. menos 12 O sea que la imagen de 4, 6, 9 da 13. menos 12. menos Bien, 2. 13 menos 12. ¿Da lo mismo que esto? A mí Sí, no me dio igual. ¿No te da igual? Vamos con la imagen de U. El U es 1, 2, 3, X y Z, ¿no? La primera componente es X más Z, o sea, 1 más 4 3, 4. Y la segunda componente es Y menos el doble de Z, o sea, 2 menos 6, menos Sí. 4. menos 4 Bien, voy con el B ahora. El X es 3, el Y es 4, el Z es 6. Primera igual más última, 3 más 6, 9. Y la segunda, 4 menos el doble Z, 4 menos 12. menos Ah, 8 le erré. No ¿Encontraste? me da cuenta. Sí, sí. Ok. Y si ahora sumo esto, me da 4 y 9, 13, menos menos 4 más 12. menos 8, menos 12. Bueno, estas dos nos dan iguales. Que Parece cumplen que este para este ejemplo en particular. ejemplo, los números que Genial. puso Santi andan en la suma. En la multiplicación por un escalar, 2 por U me da 2, 4, 6. O bueno, podríamos haber hecho 2 por B. 2, 4, 6. ¿Qué imagen tiene 2, 4, 6? Y es el 2 más el 6, ¿no? La primera más la última. 8. Y después tengo el 4 menos 2 veces el 6. 4 menos 12, menos 8. Y esto da lo mismo que 2 por la imagen de Lu. La imagen de Lu era 4 menos 4, ¿no? Multiplico 8 y menos 8. Estas dos son iguales. Entonces, para estos dos ejemplos concretos y para este escalar concreto, las dos condiciones se verifican. Esto significa que la transformación tiene chances de ser lineal. Pero bueno, hice cuentitas con dos de los infinitos vectores que viven en R3. ¿Sí? Ahora vamos a tener que demostrarlo para todo vector de R3. ¿Cómo lo demuestro? Bueno, ahora U no va a ser 1, 2, 3. ¿Quién puede ser U? ¿X y Z? ¿Y B quién podría ser? M, ABC. ABC. ¿Ven que acá ya no estoy hablando de IK, un real cualquiera? ¿Ya no le estoy dando valores a ninguno? ¿Qué es lo que tengo que hacer? Esto mismo, pero ahora con estos tres elementos, que son ejemplos, que no son ejemplos concretos, pero son vectores que podrían representar a cualquiera de los vectores del dominio. A cualquiera de los vectores del dominio. ¿Qué es lo que tengo que hacer con esos dos vectores? Las mismas cuentas que hicimos con los ejemplos. Solo que ahora, como yo no voy a poder sumar 4 más 9, voy a tener que hacer x más z. Bueno, dejaré indicado x más z, porque no sé cuánto me va a dar x más z. Si no sé cuánto vale x, no sé cuánto vale z. Se deja indicada la expresión. ¿Sí? Pero las cuentas, independientemente de si son explícitas o no, tienen que dar lo mismo. ¿Sí? ¿Hacemos la demostración? Vamos, la hacemos entre todos.
Lo primero que vamos a demostrar que el transformado de la suma es igual a la suma de los transformados. Y definimos que U iba a ser X y Z y que B iba a ser ABC. Y K le vamos a llamar al real. Bueno, empezamos con la imagen de U más B. Primero tenemos que hacer la suma. Y ya sabemos cómo se suma, ¿no? X más A, punto y coma, Y más B, Sí. punto y coma, Z más C. Bien. ¿Quién es la imagen de ese vector? Es la primera componente más la última, ¿sí? La primera X más Z, la X más la Z, ¿sí? X más A más Z más C, punto y coma. Y ahora la segunda menos el doble de la tercera, la segunda menos dos veces esta. Así que tengo I más B menos dos veces Z más C. ¿Se dan cuenta que hice lo mismo que con el 1, 2, 3? Solo que ahora usé ABC o X y Z. ¿Sí? Dos cosas. Podemos cortar acá y hacer la cuenta de T de U más T de B. O podemos reacomodar esta cuenta y mostrar que esto es el transformado de U más el transformado de B. Como ustedes quieran. Yo, por ser las primeras demostraciones, las haría por separado. Esto por un lado. A lo sumo pueden hacer esta distributiva, ¿no? Y escribirlo un poquito más lindo. Vamos por el otro lado ahora. T de U más T de B. T de U, X y Z es 1, así que ya la tengo acá. Es X más Z, punto y coma, y menos 2Z, más T de B. Bueno, ahora hago lo mismo, pero en vez de con X y Z, con A, B y C, ¿no? A más C, la primera más la última, punto y coma, la segunda menos el doble de la última. ¿Está bien? ¿Me siguieron? Sí, sí. Sí, sí, profe. Bueno, ahora sumo. Primera con primera, segunda con segunda. X más Z más A más C. Punto y coma. Y menos 2Z más B menos 2C. Mira, voy a hacer trampilla. Estos numeritos que están acá adentro son números reales. ¿Puede ser conmutativa de la suma? Voy a conmutar la Z y la A. Y acá voy a asociar estos dos y le voy a sacar factor común menos 2. ¿Se entiende lo que hice? Sí, sí. ¿Para qué hice esto? Para demostrar que quedan iguales. Exacto. 1 es igual a 2. Luego se verifica la primera condición. Vamos con la segunda ahora. Yo tengo que probar que el transformado o la imagen de un escalar por un vector es igual al escalar por la imagen o el transformado del vector. Entonces, ¿quién es el escalar por el vector? Y es K por este vector X y Z.
Así que es K por X, K por Y y K por Z. La imagen, el T de estos tres, el T de estos tres, el primero más el último, KX más KZ, punto y coma. El segundo menos dos veces el tercero, el segundo menos dos veces el tercero. ¿Sí? Bueno, y ahora vamos a hacer K por el transformado de U, que va a ser K por el transformado de X y Z, que va a ser K por, y bueno, el transformado de X y Z es X más Z, punto y coma, y menos 2Z. Multiplicación escalar, y una vez que hago la multiplicación escalar, aplico la distributiva dentro del vector, ¿no? Me queda KX más KZ, punto y coma, K por Y menos 2K por Z. ¿Son iguales? Sí, Bueno, se verifica la segunda condición. Conclusión, esta transformación se ha demostrado que es lineal. ¿Sí? Lo probamos. Primero con unos ejemplos para entender cómo funcionaba la fórmula. Y después, como vimos que con los ejemplos se verificaban las condiciones, ahí nos largamos a hacer la demostración. Por supuesto que con la práctica, ya te va a mandas de llegar una un... para real. ¿Cómo? Que con entrenamiento supongo que ya no harás el ejemplo, pasás directo a hacer eso. Claro, directamente pasás a la demostración, ¿sí? Bien, ¿qué es lo que podríamos haber hecho para cortar camino? ¿Qué es lo que tienen hecho? Porque acá yo lo hice con ustedes, pero está tipeado y está hecho de otra manera. ¿Viste que hace una diapositiva atrás presentamos tres condiciones, tres propiedades de las transformaciones lineales? Tres propiedades que cumplen todas las transformaciones lineales. ¿Cuál es la primera? De las tres que mencioné hace 2 minutos. La imagen del vector nulo del dominio es el vector nulo del codominio. Bien, podemos arrancar con esa, ¿sí? Agarro el vector nulo de R3 y lo meto acá y le aplico la transformación. Tiene que dar como resultado el vector nulo. Si yo agarro el vector nulo de R3, lo meto acá adentro y no me da como resultado el vector nulo, por propiedad de las transformaciones lineales podemos decir que esa transformación no es lineal. ¿Por qué? Porque en toda transformación lineal la imagen del vector nulo es el vector nulo. ¿Sí? Bueno, acá funcionaba esa. La imagen del vector nulo es el vector nulo, es candidata. Después hicimos los ejemplos numéricos y después hicimos la demostración. ¿Sí? Lo que vos podés hacer es, si sospechás de antemano que alguna transformación no puede llegar a ser lineal, primero arranca con el vector nulo. Si te funciona el vector nulo, seguí con los ejemplos. Si con los ejemplos te falla, probaste con un contraejemplo que la transformación no es lineal. ¿Sí? Si sospechás. Y si no sospechás o no querés arrancar con los ejemplos, arranca con la demostración y en algún momento algo te va a hacer cortocircuito y te va a hacer que alguna de las dos condiciones no se cumpla. Si te enredas con las cuentas en forma general y vos crees que no da la igualdad, borrá y pone un ejemplo numérico. ¿Sí? El ejemplo numérico aclara un montón, sobre todo cuando la cosa no funciona. ¿Está? Bueno, acá la tienen hecha en forma general. Fíjense que yo encaré la demostración de otra manera. Partí del primer miembro y llegué al segundo miembro. ¿Qué es lo que hice?
separé las componentes. Todo lo que tenía U lo puse en un vector y todo lo que tenía B lo puse en el otro y mostré que lo que puse en cada uno de los vectores eran las imágenes. ¿Está bien? Pero bueno, son formas distintas de demostrar, ¿eh? Les dejo este último ejercicio, este último no, este ejercicio para que consideremos si estas transformaciones pueden llegar a ser lineales o no. Son dos, cortitas, fáciles. Consejo, probar que se cumple la primera propiedad. Si se cumple, arranco con la demostración. Si no se cumple, es porque el transformado del vector nulo del dominio no me da el vector nulo del codominio o de la imagen. ¿Sí? Ya con eso, por propiedad, podemos mostrar que no es lineal. Si no me doy cuenta, voy con el ejemplo. Si con el ejemplo anda, me largo la demostración. Si con el ejemplo no anda, ya tengo el contraejemplo. Y en el ejemplo no es necesario hacer primero la suma y después la multiplicación por escalar. Podés hacer el que vos quieras en cualquier orden. Si vos tenés sospechas de que algo no funciona, fíjate cuál de las dos propiedades te resulta más fácil para probar. ¿Sí? Bueno, ¿qué opinan acá? ¿Qué dicen? Sí, la primera no es, ¿Por qué no es? Decime, Solano. porque si tomás el vector nulo, el codominio no te da el vector nulo. Bien, el transformado de 0, 0 es 2 por 0 menos 1, punto y coma, 0, ¿no? Acá pongo un 0 y acá pongo un 0, entró el 0, 0, ¿no? Y esto me da menos 1, 0, que no es el vector nulo. No se verifica no se verifica la primera propiedad, no se verifica que el transformado de 0 sea 0, luego T1 no es lineal. Mira qué fácil lo probamos con una propiedad, ¿sí? Siempre el transformado de 0 tiene que ir a parar a 0, siempre. Este 0 no es el 0 de los números reales, en este caso sería el 0, 0, ¿no? Bien, ¿y la segunda? La segunda tiene más pinta de que sí. Tiene más pinta de que sí, ¿no? Vamos con un ejemplito numérico. 1, 3, inventé yo, menos 2, 5, el otro, y el escalar 4. No, el escalar vamos a poner un número negativo, menos 7. Total, para inventar, inventamos todos. ¿Sí? ¿Qué dice la segunda transformación? Agarra un vector de R2, AB, y lo transforma en otro vector de R2. ¿De qué manera? La primera componente la eleva al cuadrado y la segunda la deja como está. ¿Sí? ¿Vamos con la primera condición o vamos con la segunda? ¿Cuánto da K por el transformado de U? O K por el transformado de B. Menos 7 por la imagen de menos 2, 5. ¿Quién es la imagen de menos 2, 5? 4, 4, 5. 4, 5. ¿Y 4, 5 por menos 7 qué me da? menos Menos 28. 28, 28, 35. Bien. ¿Y cuánto da menos 7 por menos 2, 5? menos 14, 14, Menos por menos perdón, menos 7. 14 y menos menos 30. 35. Bien. ¿Y cuál es la imagen de 14 menos 35? Pregunto.
No es la misma que la que te dio Río. 14 al cuadrado es igual a menos 28. No. No, son distintas. Entonces, esta no es lineal porque no verifica la segunda condición. ¿Sí? Ustedes me van a preguntar, ¿por qué arrancaste con la segunda condición? Porque en todas las demás arranqué siempre con la primera, para mostrar que no importa cuál falla. Mientras falle alguna, no importa si es la primera o la segunda. La primera hubiera fallado también, ¿eh? La primera hubiera fallado también. ¿Sí? Arranqué el contraejemplo con la segunda simplemente porque se me antojó. ¿Sí? ¿Cómo? La segunda condición que define a la transformación lineal no se verifica, podemos afirmar que T2 no es lineal, no es transformación lineal. Me quedé sin pantalla. ¿Sí? La primera, T1, la mostramos por propiedad. La propiedad de toda transformación lineal es que la imagen del vector nulo sea el vector nulo. ¿No funcionó? Listo, ya me alcanza para decir que no es lineal. La segunda, tenía pinta de que sí, empezamos con los ejemplos, ¿sí? ¿Cuál es la diferencia entre lo que venimos haciendo hasta el momento y ahora? Me salté la de la suma para que vean que la de la suma hubiera fallado de todos modos, pero para que vean que falla no importa cuál falle, si falla no es transformación lineal, ¿sí? Para no hacer siempre la imagen de la suma es igual a la suma de las imágenes, como para variar un poquito. ¿Está? O sea que es más fácil probar que una transformación no es lineal que probar que sí es lineal, ¿sí? Y no hace falta hacerlo en forma general, ¿sí? No hace falta hacerlo en forma general. Bueno, con esto que hablamos hoy, para ponerse ¿Cómo recontra, que no hace falta hacerlo en forma general? cuando no es transformación lineal, no hace falta Ah, está bien, probar, está bien. ¿no? Cuando Había no es, entendido no, que cuando cuando no sí es era no lineal, hacía falta, no, digo. no. Cuando no es lineal, no hace falta. O Está bien. muestro que no anda la propiedad del cero, o muestro que no anda la definición primera condición, la de la suma, o Sí, muestro hola, que no anda segunda. la segunda condición con un ejemplo. Está bien, está ¿Se bien. puede hacer en forma general? Sí se puede hacer en forma general. Yo puedo mostrar que Es no más se difícil. verifica la primera condición en forma genérica o puedo mostrar que no se verifica la segunda condición en forma general. ¿Se puede probar que no se verifica en forma general? Sí, no es aconsejable, porque el ejemplo deja más evidencia de que la cosa no funciona. ¿Sí? Ahora, cuando yo me pongo el ejemplo y anda, me pongo el ejemplo y anda, me pongo el ejemplo y anda, ahí sí me largo a probarlo en forma genérica, cuando sí es. Está bien, está bien. ¿Sí? Sí. Bien, no vamos a avanzar más por hoy, porque tenemos toda la semana para ir digiriendo a poquito. El ejercicio 1 de la práctica 8 tiene del ítem A al J todas transformaciones. Hay que determinar si son lineales o no. ¿Sí? Consejo, arranquemos con la propiedad del cero. Si anda, busquemos algunos ejemplos numéricos concretos para tratar de comprender cómo funciona la transformación. Si con los ejemplos concretos logro probar las dos condiciones, ahí me largo a hacer la demostración. Si con los ejemplos concretos me da que alguna de las dos condiciones falla, tengo el contraejemplo para decir que la transformación no es lineal. ¿Sí? En los ejercicios que siguen tenemos que definir un concepto que lo vamos a trabajar la clase que viene, ¿sí? Que son los formatos en los que puede venir definida una transformación lineal. Nosotros vamos a hacer mucho hincapié en un formato en especial, que es el formato que, como ustedes verán a partir del ejercicio 2 habla de la expresión matricial de las transformaciones lineales. Es decir, que las transformaciones lineales las vamos a poder escribir en forma matricial. Ese va a ser nuestro objetivo de la clase que viene. Tratar de aprender a escribir a todas las transformaciones que sí son lineales,
todas las transformaciones que sí son lineales se van a poder escribir en forma matricial. Vamos a aprender a escribirla en forma matricial. ¿Por qué? Porque la información que carga la matriz de la transformación es una información de toda la transformación resumida en un cuadro de números. Entonces se hace mucho más simple poder seguir analizando transformaciones a través de la matriz que a través de otro tipo de escritura. ¿Sí? Entonces, para el miércoles, traten de hacer lo que puedan del ejercicio 1. El ejercicio 1 está para que comprendan la definición de transformación lineal, para que se pongan cancheros con eso. Se ponen cancheros con eso, aprendemos a escribir las transformaciones lineales en distintos formatos. Cuando aprendemos a escribir las transformaciones en distintos formatos, vamos a estudiar qué pasa con determinados conjuntos especiales del dominio y especiales de la imagen de las transformaciones lineales. ¿Sí? O sea que esta semana le mandamos un beso grande a la unidad 8 y ya la semana que viene nos metemos de lleno con la última unidad. ¿Está? ¿Quedó claro? A trabajar se ha dicho. Listo, profe. Bueno, nos vemos el miércoles. Si alguno tiene alguna duda de algo, nos quedamos acá, ¿eh? Nos Dale. vemos el Chau, miércoles, chau. profe. Nos Nos vemos Yo el vemos. no tengo miércoles. ninguna duda, yo me Adiós, nos retiro, vemos el profe. miércoles. Bueno, Santi, nos vemos. Vale, nos vemos el miércoles, profe. Nos vemos. Adiós. Chau, chau. Chau. Bueno, se ve que esta el año pasado estaba preparada para la virtualidad.